Aquí hay muchos ministros de la palabra de Dios, mucha gente que se ha puesto para eso. Amén, amén. Yo quiero que se pongan de pie. Que no me moleste, me acompañen en un momento en oración. Amén, gloria a Dios. Padre, venimos delante de tu presencia, honrando tu glorioso nombre, Señor, dándote gracias, dándote bienvenida, Espíritu Santo, Señor, a este lugar, para que tú te pasees conforme a tu voluntad, Señor. Padre, te presento cada corazón, cada hermano aquí presente, Señor. Te presento mi vida, Señor. Aquí estamos cada uno, Señor, humillados delante de ti, Señor, reconociéndote a ti, Señor, como nuestro Dios. Queremos que tú te glorifiques y sigas glorificándote en esta casa, Señor. Te presentamos tu palabra, Señor, para que tu palabra sea, Señor, penetrando nuestra alma, nuestro corazón, Señor, y dando fruto para lo que fue enviada, Señor. Te pedimos, Señor, que abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo nos toque a cada uno de nosotros presentes aquí, Señor, y que tu palabra sea efectiva para la cual ha sido enviada en el día de hoy, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Y quiero contarles de una historia, un personaje de, vamos a decir, de un lado de la historia, que vamos a decir que es el lado negativo. Sabemos que toda historia tiene un lado positivo y un lado negativo. Y quiero que me acompañen en sus Biblias, en Primera de Samuel. Y aquí vamos a estar leyendo un poco de la historia de dos personajes que tomaron en poco lo que Dios había depositado en sus vidas. Y las personas que voy a hablar hoy es de Ofni y Fines. El tema que quiero tratar lo titulé No descuides tu llamado. Y aquí en Primera de Samuel, si nos detenemos a leer del capítulo 1 hasta el capítulo 3, podemos ver la historia de Samuel. Samuel fue un joven que nació por una oración que hizo su madre Ana, un clamor que tenía constantemente. Era una mujer estéril, una mujer la cual no podía tener hijos, y la otra, vamos a decir, pareja que tenía su esposo, Elcana, sí tenían hijos y se burlaban de ella. Pero hubo un día, digan conmigo, hubo un día en que Dios le respondió su oración. Amén. Y vemos que ella le dijo al Señor que le iba a entregar su hijo en la casa de Dios, y así ella cumplió su palabra. Cuando Samuel nace, el pueblo de Israel siempre se utilizaba lo que eran los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que estaban encargados de ir hacia la presencia de Dios. No todo el mundo tenía la capacidad de entrar a la presencia de Dios. Eran personas elegidas, eran personas llamadas para este ministerio. Y aquí vamos a ver lo que eran los hijos de Elí. Y quiero que leamos detenidamente en el capítulo 2, versículo 30. Dice: por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para empañarte de lágrimas los ojos y habitarte el alma.
Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy esta señal, tus 2 hijos, Ofni y Fines, morirán el mismo día. Aquí vemos el juicio de Dios sobre Elí y su descendencia. Los hijos de Elí estaban encargados de la parte más sagrada del templo. Y esto, así como sabemos todo gran don lleva un gran sacrificio. Y ya a nivel del pueblo, todas las personas andaban diciendo que ya andaban tomando las ofrendas, incluso hasta se acostaban con otras mujeres, siendo sacerdotes. Y Dios, sabemos que Dios es un Dios misericordioso, ¿verdad? Pero sabemos que también Dios es un Dios justo y que Dios castiga y que Dios también se arrepiente de algunas promesas que nos puede dar. Pero sabemos que Dios siempre tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Y dice aquí en el capítulo 3, cuando el Señor llama a Samuel, recordando, el tema de hoy es no descuides tu llamado. Dice aquí en el capítulo 3, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya estaba quedando ciego, y un día mientras descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida, y quiero que hagamos énfasis en esta palabra, en el versículo 4. El Señor llamó a Samuel, y este respondió: aquí estoy. El Señor está llamando a cada uno de los que estamos aquí presentes. El Señor tiene un llamado, tiene un propósito. Desde antes de que nosotros fuéramos concebidos en esta tierra, Dios tenía un plan escrito en su libro para cada uno de nosotros. Y quiero tocarle esta frase que me llamó mucho la atención, de Henry Ford. Dice: los obstáculos son esas cosas horribles que ves cuando apartas la vista de la meta. La voy a repetir. Los obstáculos son esas cosas horribles que ves cuando apartas tu vista de la meta. Nosotros como cristianos muchas veces nos desenfocamos de aquellas cosas que Dios desde un principio en su palabra nos enseña. Aquí en la palabra de Dios ese es el manual de vida para todo cristiano. Aquí Dios nos da todas las instrucciones para nosotros saber qué cosas nos corresponden a nosotros. Y una de las cosas más importantes que todo cristiano debe tener es que no se puede descuidar. La palabra de Dios dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que realmente eso afirma que el número de las personas que tienen éxito a lo que Dios ha llamado no es el mismo al que las personas aspiran. Muchos aspiran a lograr algo, pero lamentablemente en el camino nos descuidamos. Como dice la palabra de Dios también, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Y quiero definir lo que es el llamado en 3 categorías. El llamado, podemos decir a la parte primaria, es el llamado teocéntrico, el llamado de Dios. Todos cristianos somos llamados a servir a nuestro Padre. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Nosotros somos creados para ser la novia que vamos a hacer, celebrar las bodas del Cordero con Cristo. También tenemos el secundario, que sería el misional. Todo cristiano es llamado a dar la palabra de Dios, a evangelizar. Todos. Y tenemos el terciario, que es un llamado particular basado en nuestros dones, talentos y el propósito específico que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. En la Biblia, el llamado lo podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra llamado llamar puede significarse para nombrar, convocar, proclamar. Y podemos ver que en el Antiguo Testamento se utilizaba cuando Dios le dice al hombre que le ponga nombre a cada uno de los animales.
ahí estamos empleando una autoridad que Dios depositó en cada uno de nosotros. Pero así también podemos ver que Dios tiene un propósito especial en el llamado de cada quien, en el nombre de cada quien. Sabemos que Abraham, antes de ser padre de multitudes, se llamaba Abraham, y Sara, Sarai. ¿Por qué Dios le cambia el nombre? Porque Dios determina que ya las cosas viejas en nuestras vidas, Él la torna hacia el propósito de Dios. Cuando nosotros estamos fuera en el mundo, nosotros tenemos un propósito de perdición, un propósito de muerte, de calumnia, de situaciones que nos agobian, que nos alejan de lo que es el verdadero llamado para el cual Dios nos creó. ¿Y cuál es el llamado de Dios a nuestra vida? Es la invitación de Dios para que nosotros sigamos su voluntad, que podamos utilizar todo nuestro potencial para el propósito para el cual Dios nos creó. Y quiero que vayamos a leer en nuestras Biblias Mateo 25, del 1 al 3. Una parábola que todos conocemos. Aquí tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional. Dice aquí: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Y a medianoche oyó un grito: ahí él viene el novio, salgan a recibirlos. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de ese aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismos. Amén. El aceite aquí representa la presencia de Dios, la comunión, la intimidad con Dios. Cuando los sacerdotes iban al altar, siempre tenían que mantener los candelabros prendidos, siempre. Y es una simbología de mantener siempre encendida esa llama, esa intimidad con Dios. Dios nos determinó a cada uno de nosotros para un propósito específico. Y es de nosotros velar para que Dios cumpla ese propósito en nuestras vidas. No simplemente como así Jesús llamaba a cada uno de sus apóstoles, que decía: ven, sígueme. Pero era de ellos seguir manteniendo velando por ese llamado especial que tenían cada uno de sus vidas. Podemos ver el ejemplo de Judas. Dios llamó a Judas y Judas cumplió su propósito, diríamos, ¿verdad? Pero él se alejó del llamado que tenía que cumplir. ¿Por qué digo esto? Porque quiero denotar una breve diferencia entre el propósito y el llamado. El llamado es la invitación de Dios a vivir según su voluntad, mientras que el propósito es la razón original para la que Dios nos creó a cada uno. Por ejemplo, algunos pueden diluir conmigo en esta parte, pero yo entiendo, en mi humilde opinión, que el propósito de Judas era entregar a Dios. Ahora, su llamado, como todo apóstol, era ir y predicar el evangelio, y su llamado como hijo de Dios era perseverar hasta el fin. Si él hubiera perseverado en su llamado, Judas no se pierde. Es una cosa media controversial, que tal vez se puede sacar mucha tela de eso, pero realmente cada uno de nosotros como cristianos tenemos un propósito determinado, pero todo cristiano tenemos un llamado principal, que es cumplir la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Sean santos porque yo soy santo.
ir y predicar a todo el mundo el Evangelio. Pero nosotros como cristianos muchas veces nos levantamos y nos descuidamos poquito a poquito. ¿Cuántos de nosotros a veces queremos ir al trabajo? Yo soy uno que si fuera por mí me hubiera ganado la lotería y no la juego. Y realmente es de nosotros velar por lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Y podemos ver en la Biblia que hay 5 ministerios principales. Porque tal vez uno de nosotros diría, bueno, yo vengo aquí a la iglesia, yo veo que algunos predican, veo que algunos sirven, otros cantan, otros tocan el piano, otros tocan la batería. Pero, ¿cuál sería mi llamado? ¿Cuál sería la parte que me corresponde? Pues sabemos que en la iglesia hay cabeza, hay pies, hay manos, hay hombros, pero a veces nosotros estamos confundidos, a veces nosotros no sabemos cuál es realmente nuestro llamado particular que Dios ha depositado en nuestras vidas. Y podemos ver en la Biblia en Efesios 4:11 que habla de 5 llamados o posiciones ministeriales. Muchos la conocemos: apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. Cada uno de nosotros, de una manera indirecta, correspondemos a uno de estos llamados. ¿Cómo uno se pudiera dar cuenta? Desde cada uno, desde nuestra pequeña edad, siempre tenemos algo que nos inclina hacia. Por ejemplo, yo de chiquito me acuerdo que ya a los 9 años, de chiquito ya yo tenía un pianito de juguete y yo empezaba a tocar. Y me acuerdo yo también pequeñito que en la casa yo tenía una Biblia de estas que tenía muchas imágenes. Y yo sentaba a mami y papá, siéntense ahí que le voy a predicar. Y desde pequeño, increíblemente. Pero Dios tiene un llamado especial con cada uno de nosotros. Algunos tienen el don de servicio. Son gente que es muy diligente, que usted lo ve que siempre están dispuestos a ayudar a una persona. Otros tienen palabra de autoridad. Algunos, sin darse cuenta, tienen muchos sueños. Es una forma de profecía, para los que no lo saben. Que hay personas que el Señor les revela a través de sueños. Pero para nosotros realmente saber nuestro llamado, nosotros tenemos que ir y profundizar con el quien nos llamó, y ese es Dios. Y si nosotros no cultivamos una vida de intimidad con el Padre, ¿cómo vamos a saber realmente cuál es nuestro propósito en nuestra vida? Por eso podemos ver muchas personas, incluso cristianos, que pierden el rumbo. Gente que dicen: en tu nombre, Señor, eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre hice multitudes de cosas buenas. Los dones no son irrevocables. Los dones son un regalo de Dios, como lo dice, los dones son regalos. Pero nosotros no nos podemos descuidar. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia del problema del descuido. Y realmente no quise venir a traer una palabra de falsas esperanzas, vamos a decir, como que todo se perdió, porque realmente eso es todo lo contrario de lo que nos enseña el Evangelio. Realmente dice la palabra de Dios que Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscarlo, a liberar a los cautivos, a aquellos oprimidos de corazón. Y nosotros, yo creo que vayamos a la Biblia en Juan 15:16. De lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. Dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Yo creo que cada uno de ustedes reciba esa palabra. Porque realmente nosotros no fuimos que escogimos a Dios. Cada uno de los que estamos aquí presentes, Dios los escogió a ustedes. Dios los llamó. Dios tiene un propósito especial para sus vidas. Y yo quiero que nosotros nunca nos olvidemos de eso. Porque la palabra de Dios también nos dice que el que los llama es fiel. Y así lo hará. Lo que Dios te prometió y lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, Él lo cumplirá.
Y también dice la palabra de Dios: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y quiero cerrar con esto para entrar a una oración diciendo, en 2 de Pedro 1 del 10 al 11: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen todas estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto quieren que se abra de par en par los cielos de Cristo en nuestra vida? Yo quiero que se pongan de pie y vamos a entrar en un momento de oración y administración.